Hola, buenas tardes, bienvenidos a Top GDL. El día de hoy vamos a hablar un poco acerca de las fracturas de húmero proximal. Bueno, como para poder hablar de las fracturas de húmero proximal, tenemos que hablar, como su nombre lo dice, pues van a afectar lo que es la cabeza humeral, el troquín, el troquíter, los cuales van a ser parte fundamental para poder realizar la movilización o los arcos de movilidad del hombro, y es importante también establecer una adecuada congruencia metáfiso-diafisaria para que este movimiento sea lo más natural, o tratar de restituirlo para poder lograr los movimientos anatómicos. Como tal, tiene una incidencia del 2 al 7% de todas las fracturas. Más del 60% de este tipo de fracturas va a ocurrir en mujeres mayores, lo cual incrementa el riesgo de que la paciente ya tenga como comórbido una osteopenia u osteoporosis, y es por esta razón que ha habido tantos problemas o sí, sobre todo falta de consolidación, porque son pacientes que muchas veces ya dijimos tienen osteopenia, osteoporosis, se relaciona a lo mejor a diabetes, ahora muy frecuentemente obesidad. Entonces son factores que van incrementando el riesgo de que el resultado de este tipo de fracturas, sobre todo cuando se opta por un tratamiento quirúrgico, no sea el adecuado. Y en jóvenes la incidencia va a estar más relacionada a accidentes o traumatismos de alta energía, en donde no tenemos tantas complicaciones en cuanto a la fijación o resultados con la fijación. Normalmente es por caídas que la paciente presenta al tratar de caer, pues normalmente tienden las manos, estiran o caen de mano. Ello tiende a que la energía suba, y como lleva la sinergia o la cinemática de la caída, pues reciben un golpe a nivel del húmero. Aquí hay una comparación en la cual tenemos con la raya punteada las mujeres y en la línea continua los hombres, y vemos cómo es muy importante, cómo van pasando las décadas, la incidencia o la frecuencia con la cual se presenta este tipo de lesiones. Ahora, semiología. Bueno, normalmente la paciente va a tener dolor a la palpación, equimosis y pues la incapacidad para la movilización. Es muy importante aquí tener en cuenta dos cosas. Primero, hacer una adecuada valoración neurológica. ¿Por qué? Porque sabemos que el nervio axilar pasa por debajo de lo que es la cabeza, entonces en el simple mecanismo de la fractura se puede lesionar, y es importante valorar este tipo de lesiones para saber si existiera una lesión, si fue antes de la cirugía o posterior a la cirugía. Y también en este tipo de pacientes, como mencionamos, ya son pacientes mayores que normalmente ya tienen cierto grado de aterosclerosis, entonces con la presa, y pues esto nos va a llevar a una rigidez de las arterias. Entonces sabemos también que la arteria axilar pasa por ahí, y su rama principal, que va a ser la circunfleja, la cual va a dar la vascularidad a la cabeza, pues también podría estar afectada. Entonces sí es importante valorar esto tanto de manera proximal como distal para saber cuál es el pronóstico o cuál sería el mejor tratamiento que podríamos utilizar con estos pacientes. Ahora, dentro de los datos clínicos y muy frecuentemente visto en el paciente, es la presencia, si nos da un segundo, parece que tenemos aquí un problema técnico. Sí. Bueno, es la presencia del hematoma que se forma de Heineken, el cual va a estar circunscrito a todo lo que es la región del pectoral y en la parte proximal del húmero. Un segundo, por favor, ahorita vamos para que sea esto mejor.
Bueno, parece que tenemos aquí un problema con las imágenes, pero podemos seguir hablando. Entonces, estamos diciendo que la presencia de el hematoma normalmente es un dato clínico muy importante y es con esto con lo que nos ayuda para poder, bueno, aparte de todo lo que ya hemos dicho, para poder realizar el diagnóstico. Ahora, ¿qué métodos nos sirven para poder diagnosticar esto? Bueno, es algo simple, podemos ir desde una radiografía, la cual va a ir enfocada a una serie traumática del húmero, la cual va a ser la AP, la axilar y la proyección en Y. Este tipo de radiografías pues nos sirven para poder evaluar de una manera rápida el número de fragmentos que tiene la fractura, y es muy importante en estos pacientes realizar una tomografía y si es posible poder realizar la reconstrucción en 3D. ¿Por qué? Porque en base a esto nosotros podemos saber realmente cuál es la configuración de la fractura, cuál sería el mejor tratamiento que nosotros podemos utilizar en este tipo de fracturas para en base a ello identificar o saber qué tipo de fijación vamos a utilizar. Existen múltiples clasificaciones acerca de las fracturas de húmero, pero la más utilizada es la clasificación de NIR. Como sabemos, él nos va a hablar o principalmente las divide por el número de fragmentos que tiene, el grado de desplazamiento, y en base a esto podemos definir si es una tipo 1, una tipo 2, de una tipo 1, una tipo 2, una tipo 3 o una tipo 4. Las fracturas tipo 1 o de 1 o 2 fragmentos realmente no han tenido tanta discrepancia en qué tipo de osteosíntesis o reducción se va a utilizar, porque han tenido buenos resultados. El problema es cuando existen más de 2 fragmentos, las 3 y 4 fragmentos, es ahí donde empieza el problema en cuanto a qué tipo de fijación vamos a utilizar. Por ejemplo, en una tipo 1, en donde solamente se encuentra una fractura, a lo mejor del troquíter, está reportado o indicado que tenemos buenos resultados haciendo fijación in situ, por ejemplo. Lo podemos hacer mediante tornillos simples o tornillos canulados, y a eso se le puede agregar, o ahora ya con el uso de anclas, el uso de anclaje y fijarlo mediante suturas. Es importante recordar que en este tipo de fracturas se ve afectado lo que es el mango rotador, entonces es siempre importante valorar la adecuada reducción de esta, la adecuada reducción de este fragmento para no afectar la mecánica de la articulación. Por ejemplo, cuando ya son 2 o 3 fragmentos es cuando empieza en 2 fragmentos, y cuando, por ejemplo, tenemos que solamente existe una fractura, por ejemplo, subcapital o a nivel del cuello quirúrgico, tenemos la posibilidad de necrosis por alteración de la vascularización. Sin embargo, el uso de clavo centromedular es lo indicado. Aquí en este tipo de fracturas, lo más importante, más bien en este tipo de fracturas, la fijación depende mucho del punto de entrada. El punto de entrada correcto para la colocación del clavo es la base fundamental. Entonces, lo que tenemos que hacer es buscar cuál es la transición, reducir la fractura. A veces en este tipo, por el sitio de la fractura, tienden a angularse. Entonces, lo que recomiendan los expertos es tratar de reducir la fractura colocando un clavillo a nivel de la cabeza, utilizarlo como joystick, realizar la reducción, y ya cuando nosotros vemos, recordar que este tipo de reducciones se recomiendan, a pesar de que sean personas expertas, que se realice con fluoroscopía, porque tenemos cierto grado de error si no se cubren estos factores. Entonces, realizar la reducción y entonces sí, buscar el punto de entrada, que sabemos que es 1.5 centímetros medial a la corredera bicipital, o en la radiografía donde vemos la transición entre
entre la superficie, la superficie articular y el troquíter es el punto en el cual tenemos que entrar y asegurarnos que ésta sea congruente con el canal medular del húmero. Entonces, con esto sabemos que no vamos a tener ninguna complicación. Otro punto importante es cuando ya tenemos fracturas de 3 o 4 fragmentos, ¿qué es lo que vamos a utilizar? Tenemos varias opciones, existen las placas estándar o convencionales, existen ya las placas anatómicas. Diferentes estudios no han mostrado un cambio estadísticamente significativo. Lo único que sí han demostrado es que con las placas que tienen estabilidad angular y bloqueo se tiene menor posibilidad de desanclaje. Están indicadas en pacientes los cuales tienen osteoporosis, y la ventaja que tenemos, por ejemplo, en las placas estándar es que tenemos la posibilidad de recortar o cambiar su forma para tratar de acoplarlas mejor a lo que es la superficie en la cual está dañada. Sin embargo, ahorita, se siguen haciendo numerosos estudios en los cuales pues con una placa bloqueada podemos mejorar, se acorta el tiempo de inmovilización y por lo tanto los resultados van a ser mejores. Cuando tenemos ya fracturas en la cual existe la conminución es importante, o los fragmentos están muy desplazados, o simplemente la calidad ósea no permite realizar una osteosíntesis, pues lo que está indicado es ya sea la hemiartroplastía o la artroplastía, dependiendo de las características. Aquí lo más importante es ver cuáles son las características que tiene el paciente en cuanto a la calidad de tejidos, la calidad ósea, valorar qué tanto es nuestro stock óseo para poder mantener la prótesis en su lugar, porque sabemos que de una vez de una prótesis ya no hay vuelta atrás. Y se me olvidaba una parte también importante, cuando hay estudios en los cuales se ha comparado cuando las fracturas realmente no tienen más de de 1 centímetro de desplazamiento, los 45 grados de angulación, el tratamiento conservador es también una buena opción. Simplemente hay que buscar bien las características del paciente, ya que sabemos que el tiempo de inmovilización va a ser prolongado y las posibles consecuencias que tenga esto son importantes, como podría ser un hombro rígido por el tiempo de inmovilización. Entonces, prácticamente, lamentablemente, pues no tuvimos un problema técnico y no pudimos ver la presentación. Sin embargo, esperamos si ustedes tienen dudas o podemos ampliar de alguna otra manera el tema, lo haremos la siguiente vez. Esto es solamente un panorama general en lo que es las fracturas de húmero, y pues no sé si existe alguna pregunta en las redes. ¿No? Aquí en la sala algún comentario acerca de su experiencia. ¿Alguna preferencia tuya de fijación con las placas de todos los tipos que hay? Bueno, en mi experiencia personal me gusta la placa Filos, considero que es muy versátil. Se me olvidó nombrar que existe un consenso general en cuanto al uso de este tipo de placas, lo cual va en base a que se deben de tirar por lo menos 4 tornillos que vayan a la cabeza, que sean de manera divergente dependiendo del sistema de fijación que ustedes prefieran. Lo ideal es que pasen por lo menos 1 o 1.5 milímetros del tejido o del hueso subcondral, y que la fijación a nivel diafisario tenga por lo mínimo 4 corticales. Esto es lo que ha demostrado que da mejores resultados. El nivel de desanclaje ha sido menor, sin embargo, y la complicación más frecuente pues es la protrusión de estos tornillos, porque sabemos que en sí la fractura ya es una lesión importante a la cabeza, entonces el riesgo de osteonecrosis es muy alto, y más aparte si nosotros no hacemos una reducción adecuada pues es la complicación más frecuente. En mi experiencia es con la Filos. ¿Algún truco para cuando está muy fragmentado proximal? ¿A través de suturas, alambrados? ¿Qué es lo que más acostumbras?
A nivel de fijación, lo que se suele hacer es, aparte de, a la hora de pasar, de agarrar los fragmentos, por así decirlo, se puede hacer puentes o túneles transóseos tratando de agarrar los fragmentos y llevar las riendas, por así decirlo, de las suturas a nivel de los orificios, o se pueden fijar al tornillo para con eso tener una mayor integración o mayor presión a nivel de la cabeza, por sobre todo a nivel del troquíter, y tratar también, o se pueden agarrar los tendones para en base a eso generar mayor compresión y mayor estabilidad. Es lo que suelo hacer, y también lo que está reportado que mejora la capacidad de consolidación. 2 puntos más de esto. Eso, entonces la placa cuenta con unos orificios aparte de los orificios de los tornillos para poder tú anclarte con tus suturas, ¿es correcto? Sí, tienen orificios, o también lo puede hacer a través del mismo orificio del tornillo. De hecho, las placas están diseñadas para tener tienen como los ojitos, por así decirlo, o los orificios en los cuales se puede pasar, aunque no existiera una fragmentación importante, pero sí ha demostrado que utilizando suturas a través de los tendones generan una mejor estabilización de la fractura. ¿Qué nos platicas de aporte biológico hacia este tipo de fracturas? Es importante, existe la controversia, pero sí en fracturas que tienen una gran pérdida ósea, sí es importante el aporte, ya sea en chips o autoinjertos. Se puede utilizar, por ejemplo, en este caso del olecranon, tratar de tomar de ahí tejido y para tratar de mejorar la cantidad de hueso disponible. Sí. Pues bueno, no sé si hay alguna otra pregunta de aquí de la audiencia. Doctora, a pesar de lo difícil que es presentar una plática sin apoyo bibliográfico, la queremos felicitar. Esta es nuestra última plática de este año. Nos veremos el próximo año, primeramente Dios. Y la verdad es muy difícil presentar sin apoyo del PowerPoint en esta ocasión. No dejamos de que usted presente, ya ahorita que corrigieron, a ver si nos presenta la última de sus transparencias. Es algo muy importante. Bueno, aquí era lo que hablábamos acerca del hematoma, como es muy característico, las proyecciones, las diferentes proyecciones, la importancia de la tomografía, que es parte fundamental para el tratamiento de este tipo de fracturas. Es lo indicado, y ya en cualquier estándar es pedir la tomografía si no tenemos la posibilidad, o el equipo que tenemos de rayos X no cuenta con una posibilidad de realizar una tridimensional, pues con los cortes axiales, coronales, sagitales, para saber el número de fragmentos, ya que de esto es de lo que depende el tipo de implante que nosotros vamos a utilizar. Como veíamos, el aporte vascular, la importancia, a pesar de tener la mayor parte de la irrigación de la cabeza viene de la arteria circunfleja anterior. Entonces, cuando esta se daña, podemos ver toda la parte de la estructura como tal que va a sufrir. Entonces, es por eso la alta posibilidad de falla que tenemos en este tipo de fracturas. Y hay múltiples estudios en donde se ha reportado que este tipo de fracturas depende mucho de la curva de aprendizaje del cirujano, porque desde la colocación del implante a veces es difícil. Las complicaciones más frecuentes que se han presentado con este tipo de placas es que se colocan en una manera muy proximal, entonces que generan un pellizcamiento o un pinzamiento, un impingement subacromial, el cual es la causa principal de molestia del paciente, aparte que está lesionando de manera indirecta el mango rotador. Podemos pasar a la siguiente, como ya lo habíamos mencionado, la clasificación de NIR, la clasificación AO, que es básicamente la divide como unifocal, bifocal o articular, que es prácticamente modificaciones de las clasificaciones, pero va muy de acuerdo con la clasificación de NIR, tanto para el pronóstico como para el tratamiento. El uso de la inmovilización cuando optamos por un tratamiento conservador, que ha demostrado también buenas tasas cuando son pacientes que
que tienen la indicación adecuada, ha demostrado buenos resultados. Y pues, ¿cuándo son las indicaciones quirúrgicas? Sabemos que cuando tenemos una fractura de troquíter con un desplazamiento mayor a 5 milímetros, cuando la fractura diafisaria tiene un desplazamiento de más de 2 centímetros, cuando tenemos una desviación del fragmento cefálico, puede variar dependiendo de literatura de 40 a 45 grados en cualquier sentido, o cuando la cabeza está conminuida. Los abordajes pues varían y es de acuerdo a la experiencia del cirujano. Tenemos desde un deltopectoral, anterolateral, transdeltoideo lateral. Esto también es importante valorar el tipo de implante que vamos a utilizar, o muchos han optado por hacer, sobre todo cuando se usa unas placas, cuando se usan ya las placas anatómicas, de utilizar una técnica mínimamente invasiva en la cual solamente se abre a nivel proximal, a nivel distal. Ha demostrado buenos resultados este tipo de técnica porque no se lesiona más la circulación ni se desperiostizan los fragmentos. Entonces ha tenido buenos resultados. Lo malo de esto es la posibilidad de lesionar. Bueno, en todas las técnicas y en todos los medios de fijación es tener muy en cuenta que tenemos solo 3 centímetros por debajo, que es donde nos pasa el nervio axilar, y es importante estarlo vigilando en todo momento o tratando de marcar. Eso también es muy importante, el marcaje de la piel, porque a veces uno se mete en la cirugía y pierdes de vista este punto. Entonces, si ya tienes esa referencia mediante un marcaje, pues te permite unos mejores resultados. Ya lo mencionamos, el uso de suturas, el uso de tornillos, dependiendo del tipo de fractura. La siguiente, por favor. Y pues prácticamente es lo que ya habíamos hablado. Bueno, si podemos ver la frecuencia, a lo mejor me falta un poco hablar de las complicaciones. Hasta un 33, en todas las fracturas, dependiendo del tipo de fijación que se tenga, se va a tener un 36% de falla, lo cual es un porcentaje alto. Y los más frecuentes son la protusión de los tornillos, el desanclaje como tal de la placa, infección o la osteonecrosis. La siguiente, por favor. Era lo que habíamos hablado y lo que comentaba, bueno, es acerca de lo del clavo. Cuando optamos por un enclavado centromedular, el punto más importante es el punto de entrada de nuestro clavo. Se supone que debe de ser 1.5 centímetros medial a lo que es la corredera bicipital. Nos puede servir como punto de apoyo visual el cambio del cartílago hacia lo que es ya el hueso, y debe de coincidir con un eje axial, el cual vaya a nivel del canal medular. Y la artroplastía o hemiartroplastía va a estar indicada ya con fracturas de 4 fragmentos o que están desplazadas, o donde la conminución es muy importante. Es prácticamente lo mismo. Vamos a referir todo lo que son los tendones, tratar de conservar si tenemos el caparazón, por así decirlo, de lo que es la tuberosidad mayor, o el troquín y el troquíter, para poder fijarlo. Se hace ya la reconstrucción a nivel de la glena, la colocación del vástago a nivel, y como comentamos, se tienen las suturas. Muchos de estas prótesis ya tienen orificios específicos para tratar de dar un mayor anclaje a lo que son los tendones. Y finalmente, a nombre de todos los médicos que laboramos en TOP, así como los de medicina del deporte, les agradecemos que nos hayan acompañado este año y les deseamos felices fiestas. El doctor Juan Rentería pregunta, ¿a través de qué abordaje realiza la reducción? Pues es que yo, en lo particular, dependiendo del tipo de implante que vaya a utilizar, pero normalmente suelo utilizar anterolateral, que se me hace más fácil para poder visualizar la fractura y poder reducirla de una manera más adecuada. Cuando no existen muchos fragmentos y que puedo reducirla, podría usar, suelo usar MIPO, pero es en menor proporción. Pues si eso fue todo, muchas gracias.